Bueno, pues bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que este es un programa del Tribunal Superior de Justicia junto con Radio y Televisión de Hidalgo para acercarles a ustedes qué es lo que está pasando en la cuestión jurídica, también todas las actividades que tenemos en el Poder Judicial. Y recuerden que estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que aproveche a nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, pues ya dijo el tema mi compañero Saúl, que es custodia y patria potestad, la importancia que esto tiene con nuestros niños y niñas cuando los progenitores se separan. Y desgraciadamente a veces decimos vulgarmente, nos agarramos a niñazos porque los conflictos son de los padres y a veces el conflicto, si hubo una infidelidad, pues entonces no te dejo ver a tu hijo o no te dejo ver a tu hija. Y creo que estamos vulnerando derechos específicamente que son de nuestros niños y niñas. Y bueno, pues lo más importante que tenemos aquí es nuestra jueza civil y familiar de Mixquiahuala, quien es la licenciada Laura Grijalva Escamilla, que vamos a tener el gusto de estar en este programa con ella para que cualquier duda sobre este tema tan delicado como tiene que ver con nuestros niños y niñas de nuestro estado, pues ella nos pueda resolver. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Magistrada, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo ves a nuestra invitada? Es un gusto, a mí me da Claro. mucho gusto porque estuvimos juntos trabajando hace cosa de unos 10 años más o ¿Ah, menos sí? en el mismo ¿En juzgado. dónde estaban? claro que Y hoy sí. es un verdadero placer que es una compañera jueza. Gracias. Te felicito. Y amigos, ustedes se darán cuenta de que todos estos años de experiencia en juzgados son idóneos para que nuestra invitada nos hable del tema de guardia y custodia, patria potestad, para que usted pueda darse una idea general de qué vamos a hablar en esta tarde. Le invito a que nos acompañe en esta cápsula. La patria potestad es la relación que existe entre los progenitores y los menores, y el conjunto de deberes, obligaciones y derechos de los padres para con sus hijos, así como sobre los bienes que le pertenecen a estos. Para que exista la patria potestad, los niños tienen que ser menores y no estar emancipados. La patria potestad de un menor la comparten ambos padres, sin embargo, hay algunas excepciones donde solo un padre o madre tendrá la patria potestad, como cuando mueren, cuando uno de los padres ha sido declarado ausente legalmente, cuando un padre o madre se incapacita legalmente, cuando solo uno de los padres reconoció o adoptó al o la menor, y cuando existe una sentencia que así lo establece. Por otra parte, la guarda y custodia se entiende como cuidar y asistir a los hijos. Es independiente de la patria potestad. La guarda y custodia se puede atribuir a uno de los cónyuges, compartida entre ambos, o a una tercera persona, de tal modo que la patria potestad se refiere a la representación general de los hijos, mientras que la guarda y custodia se centra en la convivencia habitual o diaria con uno de ellos. Por eso, cuando se produce una ruptura matrimonial, lo normal es que ambos cónyuges mantengan la patria potestad, cosa que no suele ocurrir con la guarda y custodia, ya que por regla general solo uno de ellos la mantiene, exceptuando los casos de custodia compartida. Bueno, pues ya vamos a entrar con este tema de custodia y patria potestad y para eso nos acompaña nuestra jueza civil y familiar de Mixquiahuala, la licenciada Laura Grijalva Escamilla. Y pues muy bien, que nos acaban de sintonizar, por favor, cualquier duda que tenga con este tema, aprovecha a la gente que tiene tanta experiencia como es la jueza y para esto pues vamos a empezar ya. Jueza, platíquenos un poquito en el contexto para que nos puedan ver en casa, ¿qué es la patria potestad? ¿A qué nos referimos con patria potestad? Bueno, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones reconocidos por la ley a los padres y a los abuelos en relación con sus hijos o sus nietos para cuidarlos, protegerlos, en relación con sus bienes y educarlos para en un futuro sean gentes de bien. Ok, y esto pues lo llevan, como dice, los padres, ¿no? Sí, Esta los padres. situación. A falta de padres, pues sería en su caso los abuelos. Ok. Con este concepto general, jueza, nos ha referido pues, que finalmente es un derecho, pero también implica el ejercicio de facultades para cumplir con deberes. Claro. ¿Cuáles son esos deberes y facultades que deben de ejercer los padres o en su caso los abuelos? Bueno, principalmente, primordialmente cuidar de ellos, tener la custodia, alimentarlos pues todo lo indispensable para su subsistencia, desde alimentación, vestido, lo que marca la ley para la familia, alimentación, vestido. Si son incapaces, pues
que tengan un trato digno, y en términos generales sería eso. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? El que tenga pues la patria potestad con todas estas obligaciones que a veces no se refieren. Jueza, ¿qué pasa cuando los padres no pueden, cuándo se les da más bien a los abuelos esta patria potestad? O sea, ¿por qué usted refirió muy bien en el concepto que, bueno, eran los padres o también los abuelos? ¿Los abuelos en qué casos se da cuando tienen esta patria potestad? Se otorga por una imposibilidad que tengan los padres, obviamente declarada, o bien a la muerte de alguno de los padres. Es en igualdad, ya sea abuelos maternos o paternos. Y si muere alguno nada más de la pareja, por ejemplo, muere la mamá, en este caso, ¿ya se les da a los abuelos o siempre al otro cónyuge? Se le otorgaría al otro cónyuge y a falta de los dos sería a los abuelos, ya sea maternos o paternos. Cuando no haya ninguno Cuando de los no haya dos. ninguno. Ok. Sí. Ok. Entonces, nos queda claro este ejercicio de ciertas facultades, obligaciones, que también se constituyen en derechos para los progenitores. Sí. Pueden estar o no unidos en matrimonio. Pero aquí donde vienen las complicaciones. La patria potestad implica a su vez la guardia y custodia. Sí. ¿Qué es la guardia y custodia? La guardia y custodia se refiere a quién de ellos va a continuar cuidando de los menores. La patria potestad la siguen conservando a menos que se pierda por alguna de las causales, pero finalmente la guardia y custodia es quién se va a quedar al cuidado de ellos, quién se va a quedar, bueno, ahora sí que a vivir con ellos, pernoctar con ellos, para que de esta forma pues estén a lo mejor quién los va a llevar a la escuela, quién va a cumplir con esas obligaciones de crianza, pero finalmente la patria potestad la siguen teniendo ambos. Pero si viven juntos, ¿los dos ejercen la guardia y custodia? Sí. Ok, si están juntos los progenitores, si son parejas, si están haciendo, Sí. si tienen el Bien núcleo común. familiar. Sí. Ok, pero si se separan, entonces, De común acuerdo lo podrían ellos decidir, o si no, el juez decide. ok, ¿quién tiene ese ¿Quién cuidado tendría material? ese cuidado material físico de los menores? Sería un juez familiar. Y en este caso, jueza, bueno, ya supongamos, ya entraron en un conflicto, ya fueron a juicio. ¿Cómo un juez puede decidir quién es el mejor, la mamá o el papá? Porque si bien, bueno, sabemos ahora por equidad de género y demás, también los menores no siempre tienen que estar con la mamá, ¿no? Que a veces se pensaba que menores de 11 o de 12 años tenían que estar precisamente con la mamá, que era la mejor en el cuidado. Pero en este caso, ahora, ¿cómo se ve en la legislación? ¿Cómo se basan para poder decir este niño o esta niña se va con mamá o papá para su guardia y custodia? Bien, la ley en la materia prevé que los menores de 12 años deben de quedar bajo el cuidado de la madre, salvo que se afecte el interés superior del infante. La señora demanda la guardia y custodia, se otorgarían medidas provisionales como son los alimentos, pero si finalmente el juez duda o quiere cerciorarse, pues se hace una cita ante el juzgado, se entrevista al menor y de ahí nos da toda la posibilidad para nosotros poder saber con quién está mejor o entrevistar al menor, y eso nos da una pauta para poder otorgar la guardia y custodia provisional. O sea, con las entrevistas que se le hacen al menor es cuando ustedes, bueno, cuando se le escucha al menor, es cuando ustedes pueden tener una mayor determinación. Sí, si vemos que no importa peligro del menor o de los hechos no se advierte nada, lo otorgamos pues de entrada. Si nosotros a lo mejor advertimos o queremos cerciorarnos, yo entrevisto a los menores en el privado, se hace una entrevista a manera de charla, no es un cuestionario, no es decir, con quién te quieres ir, qué es lo que quieres, no, tenemos protocolos para poder entrevistar a los menores, para que de esta forma pues podamos saber o descubrir la verdad a través de ellos. Muy bien. Amigos, si ustedes se dan cuenta, es un tema sensible y ojalá nos puedan acompañar y participar con sus dudas a través de las redes sociales. Este es su programa Hablando de Derecho, no le cambie, regresamos. Se puede otorgar la patria potestad de un infante a sus abuelos a falta de los padres o por imposibilidad de ellos, según el artículo 215 de la Ley para la Familia.
Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales. Muchas gracias por la actividad que ha habido en redes. Estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que aproveche a nuestra invitada del día de hoy. Estamos con el tema custodia y patria potestad. ¿Qué pasa cuando los padres se separan de los niños? ¿Con quién se van a ir? ¿Qué pasa con estos derechos y obligaciones que tenemos como papás? Pues para esto tenemos a nuestra experta, quien es jueza civil y familiar de Mixquiahuala, la licenciada Laura Grijalva Escamilla. Bueno, jueza, pues usted nos estaba refiriendo cosas muy importantes como la diferencia entre patria potestad, guardia y custodia. Y bueno, tenemos en Facebook, agradecemos mucho a César Osorio. Muchas gracias, César. Él le hace la siguiente pregunta, jueza. ¿Sigue vigente la preferencia a que la madre conserve la guardia y custodia como ha ocurrido tradicionalmente? Y le manda saludos. Vigente en nuestra legislación está pues en el artículo 472, fracción quinta del Código de Procedimientos Familiares. Finalmente, en la práctica podemos, atendiendo al interés superior del menor, podemos otorgarla también al padre, aun cuando no tiene esa edad o cuando el menor nos refiera que quiere estar con el papá, por equidad de género. Okay. Es importante esta situación porque al final de cuentas, uno de los elementos, bien lo decía la jueza, bueno, hay una entrevista, hay que tomar en consideración la opinión del menor, pero no es vinculante del juzgador, ¿no? Y depende pues de la edad del menor. No podemos hacer el mismo caso un menor de 4 años que diga me quiero ir con mi papá o con mi mamá, porque a lo mejor tenga algún interés, la situación ególatra de los menores pequeños, a hacerle caso a un chico de 15 años, ¿no? En donde sí ya es muy digno de considerar su opinión. ¿Por qué? Pues porque ya son otras circunstancias completamente distintas. Si los padres entonces del infante no viven juntos, esto significa que el juez puede decidir a quién darle la patria potestad. ¿Puede darse el caso también de que, estando los dos padres, ninguno de ellos tenga la guardia y custodia? Sí, claro. Sí, y entonces ahí, ¿quiénes entrarían? Los abuelos. Los abuelos, y es en igualdad, tanto paternos como maternos. Ok. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos que se adquieren por parte de quienes no tienen bajo su guardia y custodia a los menores? Es decir, los dos ejercen patria potestad, pero solamente uno tiene la guardia y custodia. El otro, ¿qué obligaciones tiene con relación al infante? ¿Qué derechos tiene? Porque sigue conservando la patria potestad. Queda obligado a cumplir con alimentos y a tener un régimen de convivencia. La convivencia se lleva a cabo, las bases de convivencia en el juzgado, para que cada una de las partes nos propongan sus propuestas de convivencia, para que de esa forma, si no se ponen de acuerdo, el juez decide sobre las bases de convivencia. Esto es bien interesante porque la ley señala convivencia abierta. Sí. Pero esto es bien difícil. Sí, claro. ¿Por qué? Pues así Claro. que, ¿en qué consiste la dificultad? Porque luego en los juzgados nos dicen, oiga juez, es que dice la ley que es abierta. ¿Y cualquier cosa en contra? Sí, ya hay pero… problema. Sí. Sí, de hecho, bueno, la ley nos maneja todos los días de la semana en horarios normales sin que interfieran cuestiones escolares o de salud de los menores. Sin embargo, obviamente no se va a convivir cuando estén en la escuela o cuando estén enfermos o cuando estén pues imposibilitados a salir con el papá, porque pues también a lo mejor, o la mamá, porque pues también eso es válido. La parte actora nos refiere sus propuestas de convivencia, la parte demandada nos refiere sus propuestas de convivencia y probablemente no haya acuerdo. Entonces es cuando entra el juzgador a decidir sobre esas bases de convivencia. Y ahí está lo interesante también. ¿Qué pasa, jueza, por ejemplo, si le dan la guardia y custodia a la mamá, ¿no? Y entonces, de repente el papá va por el menor o la menor a la escuela y se lo lleva a su casa de manera indebida, ¿no? Lo sustrae. ¿Qué pasa con ese papá que no tenía la guardia y custodia, sí tiene la patria potestad, porque tiene los derechos y obligaciones sobre él, pero pues lo sustrae indebidamente porque la guardia y custodia la tiene la mamá, o al revés? Es causal de suspensión de patria potestad. Es una causa. O sea, le pueden suspender Sí, en el claro. caso que él sustraiga a un Sí, es a causa. su hijo. Ok. Y si le quitan la patria potestad, diría que ahora qué me queda o qué. ¿Ya no tiene ningún derecho sobre el niño? No, sigue, bueno, derechos, o sea, va a seguir, obviamente las obligaciones de crianza ya no las va a tener, pero las obligaciones a que nos referíamos anteriormente, convivencia y pensión alimenticia, es una obligación para con ellos. Claro. Okay. Es bien interesante lo que preguntó la licenciada Isabel, porque a veces, y es lamentable esta situación, sí la voy a referir tal cual, hay a veces abogados
que aconsejan a sus clientes que en una de estas convivencias se queden con los menores. Claro. Sí. Y después para obligarlos a que los restituyan es un verdadero problema. Y mientras tramitan pues, lo que se considera como una modificación de la guardia y custodia sin considerar ese grave daño que puede generar para la estabilidad del menor. Y entonces aquí nos encontramos ante una situación en donde no es posible la restitución inmediata del menor y hay que dictar algunas medidas. Y esto es importante que lo sepa nuestro auditorio. ¿Qué medidas pueden en un momento dado dictarse en contra de los progenitores que no restituyen a los menores? Bueno, el artículo 54 del Código de Procedimientos Familiares nos refiere ciertas medidas que empezamos desde multa por 10 días, duplicidad los 20 días, incluso arresto, auxilio de la fuerza pública y el cateo. El cateo pues es la forma de recuperar de forma rápida a los menores. Que sería realmente sin sujetarnos a ese orden, sin ¿verdad? sujetarnos, o sea, no podemos agotar esas, porque así nos las va dando el Código de Procedimientos Familiares, pero no podríamos sujetarnos o no estaríamos obligados a hacer eso cuando nosotros tenemos que recuperar al menor. Claro. Y recuperar al menor y es realizar la orden de cateo y es no notificar al padre para que entonces actuemos y no se nos escape, porque finalmente si lo notificamos y ahora, pues entonces ahora no lo va a esconder o no lo va a sustraer. Entonces es actuar de inmediato. No, además qué triste que luego este tipo de cosas es porque, ay, es que ya tiene otra pareja, mi ex esposa o mi ex esposo, entonces voy a darle donde más le duele, que son nuestros hijos, y entonces todo el daño que se le puede hacer a ese niño o esa niña, o incluso metiéndole cosas en contra de su propia la alienación parental, ¿no? Sí, claro. Es que tu mamá es mala y ya tiene otra pareja, y el daño tan fuerte, yo entiendo que las emociones pueden ser extremas, ¿no? Y más cuando uno está viviendo una separación, dice que a veces el duelo puede ser como si la persona hubiera muerto, a ese grado que uno puede sentir el duelo, pero tratemos de atender ese duelo, de atendernos psicológicamente para no afectar a los que tenemos más cercanos, que son nuestros hijos, ¿no? Eso que refiere, yo lo planteo en todas las entrevistas que hago con los padres, que papá no le hable mal al menor de mamá, Sí. que mamá no le diga, no me depositaron pensión, no vas a la convivencia. Eso es de verdad, o sea, Violencia psicológica. Exacto. y repercute muchísimo en los menores. O sea, yo siempre les hago hincapié a las partes de que si ya se separaron, que los niños crezcan de la mejor forma y que digan, soy hijo de papás separados, soy hijo de papás divorciados, pero mis papás siempre se llevaron de maravilla. Claro. O sea, que digan, mamá siempre me habló bien de papá, mi mamá siempre me permitió salir a convivir con papá. O sea, eso es lo mejor que pueden llevarse ustedes como padres y no hacerles daño a los menores. Exacto, su estabilidad emocional Sí, claro, es fundamental. Bueno, y estas obligaciones de crianza, ¿no? Que hemos Sí. escuchado mucho con el interés superior del menor, que estas obligaciones de crianza deben ser atendidas. ¿A qué nos referimos con ellas? Las obligaciones de crianza es, pues como su nombre lo indica, tenemos que tenerlo tanto los que ejercen la guardia y custodia como los que ejercen la patria potestad. Pues es educarlos, es fomentarle hábitos de higiene, hábitos de educación, de cuidado, de alimento, de todo en general, pues el bienestar para el menor y obviamente pues sí lo van a tener a cargo tanto papá como mamá. Okay. Esto es bien difícil cuando tenemos padres separados. Y vamos a poner un ejemplo en ese sentido. Es muy común que los padres pacten convivencias de fines de semana Sí. con el progenitor que no tiene al hijo. Y esto es algo que insistimos mucho en los juzgados, amigos. Las obligaciones de crianza, como bien lo refirió nuestra jueza invitada, tienen que ser ejercidas por ambos progenitores. El problema es que en las convivencias el padre que va a convivir con el menor no las ejerce, porque dedica ese tiempo exclusivamente a entretenimiento. Claro, Te llevo a comer, te llevo al parque, te llevo al cine, te compro aquí, allá. claro. Y el resto de la semana son las relaciones del niño con el progenitor que lo tiene bajo su Y que cuidado. exige. Que exige Claro, que te levantes temprano, y lávate que los te bañes, que dientes, te laves sí. los Y dientes, que que haz la impone tarea. normas de conducta, ¿no? O sea, delimita ciertas Guau. cosas que dicen, bueno, papá me deja hacer lo que quiera, ¿por qué? Porque estoy en cierto Tiempo trato con él, ¿no? exacto. Y mamá es la que lávate los dientes, la que el uniforme, la que alístate, la que no respondas, la que entonces es la que regaña Sí. y entonces pues ahí entra el conflicto. Y luego por eso muchas veces nos dicen los abogados, no, pues que el niño decida. No, los niños no deciden, Sí, amigos.
sí se escucha su opinión, pero si Claro. tenemos un niño de 6 años que Sí. todos los fines de semana sale con el papá, se divierte al máximo, Sí, claro. y yo lo cuestiono sobre quién te cómo se quieres ir? siente con sus padres. No se les debe preguntar directamente con quién te quieres ir. No. Ujú, claro. No, Pero no, si no. de repente el niño me dice, bueno, es que yo me quiero estar con mi papá, pues es obvio que va a querer estar con el papá porque es el que le da toda la diversión. Claro. Por eso es que decíamos, sí es importante escucharlos, pero dependiendo de su madurez, ¿sí? De la edad que tengan, el asumir, el tomar en cuenta o no esa voluntad expresada por el menor. Y entonces aquí donde decimos, bueno, son los dos los que están a cargo de esas obligaciones de crianza, Sí. jueza. Bueno, si no se ejercen, estaríamos hablando entonces de una razón para que, para terminar con la patria potestad. ¿Cuáles son las razones para terminar con la patria potestad? Para la pérdida. Terminación, la pérdida de la patria potestad. La pérdida de la patria potestad son diversas causales: por abandono del menor por más de 6 meses, por ausencia declarada en forma, por actitudes perversas, sociopáticas o de enfermedad, por haber sido suspendido de este ejercicio, por delito en agravio del menor, por inducir al consumo de bebidas embriagantes, etílicas, y por violencia familiar. Vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar de estas causales de pérdida, porque también hay otras causales de suspensión, ¿no? Amigos, estamos en su programa Hablando Derecho, no le cambie, regresamos en unos minutos. Es el juez familiar quien decide quién debe ejercer la guarda y custodia de los hijos, con base en la ley que establece, en su artículo 109 de la Ley para la Familia y 472, fracción 5, que los menores de 12 años quedan al cuidado de la madre, salvo que se afecte el interés superior del menor. Regresamos a su programa Hablando Derecho. Muchas gracias por la actividad que hemos tenido en Facebook y Twitter. Y de todas maneras se los recuerdo, estamos en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Estamos con el tema custodia y patria potestad. Y para eso tenemos a nuestra jueza civil y familiar de Mixquiahuala, la licenciada Laura Grijalva Escamilla. Pues hemos estado platicando muchísimas cosas interesantes de qué pasa con nuestros niños y niñas ante a veces el duelo de la separación, ¿no? Puede ser un divorcio, simplemente el separarnos y ya no vivir juntos. Bueno, nos pregunta jueza Aide a través de Facebook, gracias Aide por tu pregunta, dice, yo tengo la guardia y custodia de mi hija. El papá le pasa pensión, ¿hasta qué edad dejará de darle esta pensión? Mi hija tiene 11 años. Bueno, la pensión alimenticia se otorga hasta que adquieren mayoría de edad, pero si continúa estudiando con calificaciones aprobatorias y tiene, bueno, la edad es acorde al nivel académico, continúa vigente esa pensión alimenticia. Perfecto, hasta que termine de estudiar. Sí, claro. No, bueno, y hay criterios jurisprudenciales que nos hablan de aquellas profesiones que necesitas forzosamente título, pues extenderá la obligación hasta que existe el título y la cédula profesional, Claro, Sí, porque claro. es un costo también porque si no, no va a poder trabajar, complicado. Exacto. Ejercerlo. es ejercer la profesión. Estamos en actividad de redes sociales. Una disculpa, nuestra amiga o amigo, Geag Ángeles, porque no entendí si eras hombre o mujer, Geag Ángeles de Facebook. Jueza nos pregunta, ¿qué pasa si el menor de edad, y entre paréntesis nos dice es un menor de 11 años, ¿qué pasa si el menor de edad se quiere ir con el papá, pero la jueza y la ley determinan que después de los 12 años? Bueno, es lo que maneja la ley, pero no es preponderantemente. O sea, se tiene que atender el material probatorio, trabajo social, entrevistas con psicólogos, la entrevista que tenga con la suscrita o con el juzgador que esté tomando el asunto, y no es preponderantemente. Hay criterio jurisprudencial al respecto, que un menor de 12 años puede estar en custodia con el padre. Jueza, nos estaba platicando cuáles son las razones por las que se termina, ¿no?, la patria potestad, pero ¿cuáles son por las que se suspende la patria potestad? ¿Cuáles son estas ¿Y cuál es la razones? diferencia, no? Sí, claro.
Bueno, la suspensión obviamente va a ser a través de una resolución, ambas, una resolución, pero se va a determinar el tiempo y son varias causales, entre ellas bueno, por incapacidad declarada judicialmente, por el consumo de alcohol por alguno de los progenitores, por sustracción o retención indebida, que es el caso que manejábamos hace un momento. Si el padre no lo retenía, que no tiene la custodia, tiene la convivencia y se lo queda, bueno, pues me pueden suspender el ejercicio de la patria potestad. Por causarle daños físicos o psicoemocionales al menor. También por incumplimiento de alimentos. Esto es básico. Si el padre no otorga los alimentos, si la madre no otorga los alimentos, es causal para suspendérseles a ambos, no nada más al padre, sino también a la madre. Está decretada de forma provisional, de forma definitiva, y este sería un incumplimiento, es causal de suspensión. Por sentencia condenatoria, y otra que es muy importante es por no permitir la convivencia. Claro. Si el padre tiene la guardia y custodia del menor y no le permite la convivencia a la mamá puede ejercitar una demanda de suspensión de la patria potestad y obviamente sería procedente porque está impidiendo el derecho al menor a convivir con el otro progenitor. Claro, es que lo importante que convivan, ¿no? Sí, para claro. esa estabilidad. ¿Y por cuánto tiempo más o menos se puede suspender? Depende, obviamente, dependiendo y digo, finalmente el material probatorio con que se cuente. Okay. Es bien interesante que, primero que nada, entender que en un procedimiento de guardia y custodia, de suspensión o pérdida de la patria potestad, y es algo que a veces no se toma en consideración, el juez tiene amplias facultades. ¿Sí? No estamos sujetos a formalidades estrictas dentro del proceso. Y podemos ordenar en cualquier momento del proceso, no importa la etapa procesal, cualquier medio de prueba que resulte pertinente para conocer la verdad material, no la verdad jurídica, la verdad material del procedimiento. Y usted aquí, jueza, nos dice algo bien interesante cuando dice, bueno, se puede suspender la patria potestad porque no exista la convivencia. Se puede suspender la patria potestad porque no des alimentos. Sí. Si dentro de un procedimiento se está discutiendo nada más la guardia y custodia, es posible ampliar la litis en ese sentido, ¿cierto? Sí. Es decir, la posibilidad de que haya habido unas prestaciones iniciales y puedas ampliar la litis, ingresar nuevas causas para esta situación, ¿no? Para poder acreditar esos nuevos hechos con los que se trate de demostrar por el motivo de la suspensión. Sí, porque finalmente uno de los padres nos va a decir, se lo llevó en convivencia y ya no me lo regresó. Entonces es lo que hablábamos hace un momento de escatear el domicilio para recuperar al menor. Pero digo, finalmente es causa de suspensión por haber hecho eso. O bien, no me proporciona alimentos, exhibirán su planilla de liquidación de pensiones adeudadas, pero también finalmente será una causal de suspensión de la patria potestad. Que puede incluirse aunque no haya sido motivo de la litis inicial. Sí, claro. Sí, claro. Okay. Y jueza, de repente si tenemos algunos papás que dicen, no, esto es mucho trabajo, yo quiero renunciar a mi patria potestad, te la dejo, no tengo ningún problema. ¿Se puede renunciar a la patria potestad? No. Nada. No se puede renunciar. Hay causales en las que, bueno, por la edad, pues no es factible, son 75 años que la ley refiere. Permite excusarse. Sí, excusarse, pero no renunciar. O porque tenga un mal estado de salud, pero no se puede renunciar. Bueno, ya escucharon en casa, ¿eh? Sí. Licenciada, ¿podría platicarnos un poquito cómo es un procedimiento judicial? Brevemente las etapas para que nuestros televidentes se den una idea de qué es lo que tendrían que enfrentar cuando pues, ya existe la necesidad de presentar una demanda por determinar quién se queda con la guardia y custodia. Sí, claro. Se inicia el juicio, es un juicio escrito familiar en donde se acompañan las actas de nacimiento, las certificaciones de nacimiento de los infantes. El juzgador comprueba el parentesco que se tiene para poder otorgar pues, medidas provisionales como son guardia y custodia, pensión alimenticia y lo que es la convivencia. Se registra, queda radicado, se ordena el emplazamiento a la contraria, en este caso, si el papá demanda, pues le correremos traslado a la señora por un término de 9 días. O caso contrario, si la mamá demanda, se correría el traslado al señor para que conteste su demanda por 9 días. La parte contraria, la parte que ha sido demandada, pues da contestación, opone las excepciones que tuviere, finalmente ofrece pruebas y
se señala una fecha, la que yo refería hace un momento, pues para poder escuchar al infante, para poder escuchar sus necesidades, que no van a ser a lo mejor preponderantemente lo que nos diga el menor, pero sí tener un amplio panorama. Muchas veces los menores nos dilucidan todo en una entrevista. Nosotros tenemos protocolos de actuación en donde no vamos a entrevistar al menor, es decir, la primera pregunta, ¿con quién te quieres quedar? Jamás. ¿A qué vienes? No, o sea, jamás. Me ha tocado entrevistar a menores en donde a través de charla, a través de dinámicas, a través de una plática tan sencilla, me dicen qué hace papá, qué no hace papá, el comportamiento de mamá, el comportamiento que no tiene mamá, quién lo lleva a la escuela, quién le prepara sus alimentos. Entonces nos da un amplio panorama sobre cómo es la actividad diaria en casa. Después de esa entrevista, a lo mejor ahí podemos determinar, ahí en esa entrevista podemos llegar inclusive al convenio. Correcto. Nosotros como juzgadores la ley nos faculta para poder llegar a convenios sin necesidad de los abogados y podemos terminar ahí el juicio. Qué bueno fuera que ahí se terminaran todos los asuntos. Se les exhorta para que hagan eso, se les exhorta para que lleguen a ese convenio y en distintas ocasiones lo hemos logrado. Ahí a través, ya sea su servidora con mi secretario de acuerdos o incluso mediación, lo podemos hacer. Si finalmente no se llega a nada, pues seguimos el proceso. Esa audiencia nada más fue para entrevistar al menor, para saber en qué condiciones se encuentra y pasamos al desahogo de pruebas. Las pruebas aportadas por las partes, como son, confesional, testimonial, inspección judicial, periciales a lo mejor de las partes en psicología, todas se van a desahogar. Una vez desahogadas estas pruebas, pasaríamos a la etapa de alegatos. En la etapa de alegatos, transcurridos los días para formular cada uno de las partes sus alegatos, pasamos de inmediato al dictado de la sentencia. En la sentencia, lo mismo, tenemos que resolver sobre custodia provisional, sobre convivencia y sobre alimentos, pero en forma definitiva. Lo que ya tenemos como base en provisional puede quedar o traspolarlo, pero en forma definitiva. Muchas veces con el material que se cuenta se puede modificar esa provisional, aumentar, disminuir, en alguna medida la pensión alimenticia obviamente no va a disminuir, al menos que, exista material probatorio al respecto, pero finalmente se dicta la sentencia. Eso sería el trámite que se lleva a cabo. Las visitas de los niños son súper reveladoras, ¿no? Luego pueden decir ahí, es que le tiene pánico al papá, lo ve y llora, y ves entrar al niño y al papá, y mira mi dinosaurio, o mira esto, y dices, no, un pánico que a simple vista, o sea, no necesitas ser psicólogo, que ves que el niño convive con el papá, que realmente la que está, por decir papá o mamá, la que realmente está impidiendo la convivencia, pues es el cónyuge, ¿no? O el excónyuge que estaba ahí tratando de evitar eso. Y sobre todo darle esa confianza, ¿no?, a los menores. Sí. O sea, es una actividad que, pues, como juzgadores debemos de tener mucho tiento, porque me ha tocado a lo mejor entrevistas con menores que al final el menor me dice, ¿y a qué hora voy a pasar con la juez? Entonces, ya que le entrevisté… Se van a imaginar a alguien así. Sí, o sea, alguien, pues a lo mejor hasta mal o no sé, me dicen, ¿y a qué hora me vas a pasar con la juez? Le digo, no, mira, esto ya pasó, fue una plática, una charla, y pues los niños se van contentos y a lo mejor es la satisfacción que a uno le queda como juzgador. Lamentablemente en muchos de esos casos los niños ya saben a qué van. Sí, claro. Ah, claro. Y esto es están lamentable. preparados. Yo sí les hago una llamada, una solicitud, abogados sobre todo, postulantes, personas que tienen este tipo de conflictos en juzgados, no pueden hacer de conocimiento de los menores nada de lo que se está ventilando dentro del procedimiento. No pueden decirles que tu papá me demandó, es que tu mamá no me deja verte y ya un juez va a decidir, un juez va a decir con quién te vas a quedar, nada de esto. Los jueces tenemos que desarrollar ciertas estrategias para poder estar con los menores. Hay quienes podemos ser muy empáticos, hay quienes podemos ser muy niños, a lo mejor con los menores. Claro. Yo tengo juguetes en mi oficina, Sí, claro. pero lo cierto es que no a todos los jueces se nos da esta situación y por lo tanto tenemos que echar mano a veces del área de psicología que nos auxilie. Claro. De esto vamos a seguir platicando después del corte, amigos. Estamos ya por terminar este programa. No le cambie, este es su programa Hablando Derecho.
una de las razones por las que se pierde la patria potestad es por abandono del menor de edad, por más de 6 meses consecutivos, y este se encuentra en alguna institución de asistencia social, pública o privada. Regresamos a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema custodia y patria potestad. Y para esto está la licenciada Laura Grijalva Escamilla, quien es jueza civil y familiar de Mixquiahuala. Y bueno, pues hemos tenido mucha actividad en redes sociales. Jueza, muy buen rating que hemos tenido. Bueno, Areli, a través de Facebook, le hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si uno de los padres o cuidadores del menor decide dejar de ejercer sus obligaciones como portador de la guardia y custodia? Es decir, yo tengo la guardia y custodia, pero ¿qué crees? Ya no la quiero. Entonces, ¿qué hago? Ya se la quiero pasar a otro, obviamente al papá o a la mamá. Bueno, obviamente hay que manejarlo si fuera provisional o en forma definitiva, dependiendo cómo esté el expediente. Si está otorgada de forma provisional, lo pudieran hacer en el mismo juicio, un escrito, lo mando a ratificar, se manda a ratificar en comparecencia, que en audiencia se lo ratifiquen y pues se cambia la medida provisional. Obviamente, si ya hay sentencia definitiva, de la misma forma podemos llegar a un convenio. Un convenio, un procedimiento no contencioso, en donde a través de ese procedimiento no contencioso elaboran su convenio, lo mismo, van y lo ratifican y se dicta una resolución para el cambio de esa guardia y custodia a favor de la contraria. En el primer caso podríamos hablar de que incluso ya podrían estar llegando a un convenio para dar por terminada la controversia. Claro. Esto es posible ante el juzgador. En el segundo caso, si hay una resolución definitiva, una sentencia definitiva, pues como bien lo refiere la compañera jueza, podría hacerse a través de un procedimiento no contencioso que lo sancione el juzgador, ¿no? Lo apruebe el juzgador. Y yo no sé si la pregunta también a lo mejor esté dirigida al hecho de decir, bueno, es que la tiene la guardia de custodia, pero está incumpliendo con sus obligaciones. Y esto es algo muy común que se llega a dar cuando, a pesar de tener la guardia de custodia, por ejemplo, los deja con los abuelos. Y ya no se hace cargo de los niños, ya los dejó, tiene la guardia de custodia, se va a hacer su vida, está lo que gustes y mandes, pero ya lo tienen los abuelos, ¿no? Sí. Y entonces ahí, pues habrá que demandar de nueva cuenta una acción de guardia y custodia, porque en este caso es importante que sepan nuestro auditorio, el hecho de que ya se haya dictado una sentencia definitiva en la que se haya decidido la guardia y custodia de los menores a favor de uno de los progenitores, no significa que ya va a ser así durante todo el tiempo en que sean menores de edad. Es que en materia familiar hay tantos cambios No y crecen. opera la cosa juzgada en ese sentido. No hay la pensión alimenticia y bueno, pues ya son otras necesidades y pues cambia completamente. ¿Pueden cambiarse las sentencias, materia. licenciada? Sí, claro. ¿En Sí, qué claro. caso estaríamos hablando de cambian las circunstancias, ¿no? Cambian las circunstancias que dieron origen a ello, pueden ser modificadas. Aquí vamos a hablar de dos supuestos. El primer supuesto es cuando se otorga de forma provisional, pues sería a través de un incidente, en donde, por ejemplo, se le ha otorgado la guardia y custodia a favor de la mamá y el papá refiere que quiere tener la guardia y custodia del menor, el señor puede acudir al juzgado, promover un incidente de modificación de la guardia y custodia o de cambio de medidas provisionales y de esta forma ofrece pruebas. Es un mini juicio dentro del juicio del principal. Ofrece pruebas porque va a ofrecer confesional, porque va a llevar a sus testigos para poderse resolver a través de una sentencia interlocutoria. Este sería el primer supuesto. El segundo supuesto sería donde ya se ha dictado sentencia, esta ya ha causado estado, porque no causan ejecutoria de las sentencias, causan estado. Entonces, pues se hace ahora sí que un nuevo juicio de modificación a esa guardia y custodia, en donde lo mismo, se ofrecen pruebas y en resolución se modifica esa guardia y custodia en forma definitiva. Okay. Pues, ¿a qué función tiene el Ministerio Público y el Consejo de Familia en este tema de guardia y custodia, pensión y patria potestad? El Ministerio Público debe estar inmiscuido en todos los asuntos que atañen menores, porque finalmente es el representante de los menores o incapacitados. El Ministerio Público está presente en todas las audiencias. Nosotros como juzgadores, nuestro órgano auxiliar es el Consejo de Familia, integrado por la presidenta, una trabajadora social, una psicóloga y un médico. Si nosotros requerimos de valoraciones psicológicas o de trabajo social, pues las ordenamos. Muchas veces en las entrevistas
bueno, entrevistamos a los menores y las psicólogas también nos auxilian en esta labor que tenemos que hacer de entrevistar a los menores. Entonces es básico, tanto Consejo de Familia como Ministerio Público. Bueno, aprovechamos que hoy es el Día del Ministerio Público. Sí, hoy es. Entonces les mandamos felicitaciones a todos aquellos que tienen esa actividad tan compleja pero tan importante, ¿no? En la sociedad. Aprovechando. Jueza, usted nos ha referido a la intervención del Ministerio Público como representante social, quien se encarga de velar por la legalidad de un procedimiento, por cuidar de los derechos de los menores, y del Consejo de Familia. Pero aquí hay un grave error que a veces cometen los abogados cuando se quieren valer del Consejo de Familia. ¿El órgano del Consejo de Familia para qué es? O sea, ¿para quién es el Consejo de Familia? El órgano del Consejo de Familia es un cuerpo colegiado auxiliar en la impartición de justicia. Es un órgano que me va a auxiliar a mí como juzgador. Los abogados confunden y ofrecen en sus pruebas la pericial que se sirva a desahogar el Consejo de Familia, región 5, región 4, tenemos 5 regiones en el estado de Hidalgo, entonces eso es improcedente. Nosotros de entrada le decimos no ha lugar a tener por admitida esta prueba, toda vez que el Consejo de Familia es órgano de impartición, bueno, auxiliar en la impartición de justicia de nosotros como juzgadores. Y ellos tendrán que ofrecer su pericial correspondiente, de hacer la designación del perito, pero no es válido hacer esa designación. Muy bien. ¿Y qué facultades tiene más allá de lo que le piden las partes al juez? O sea, ¿qué facultades tiene el juez más allá de lo que le pidan las partes? Es decir, las partes plantean sus hechos, su acción, sus peticiones, ofrecen sus medios de prueba. ¿Qué más puede recabar el juzgador para él tener un mayor conocimiento de los hechos? Cualquier cosa que a mí me aporte o que yo tenga duda y que lo pueda llevar a cabo, cualquier cosa. O sea, tenemos la amplia facultad de poder investigar la verdad, cualquier elemento. Ok, algo que me parece de verdad, y lo comento con ustedes, con nuestro auditorio, es esta idea de que cuando se le otorga la guardia de custodia a uno de los progenitores, lo primero que hace es ir a la escuela y decir, ya me otorgaron la guardia de custodia, ¿eh? Casi, ya no dejes ver ya no lo dejes ver a mis hijos, ya no dejes que entre a la escuela, no le des ninguna información. Y esto es un grave error. No, bueno. Y yo lo platico ahorita, por ejemplo, si nos están viendo direcciones de escuelas, cuestiones que es muy común que enfrenten esto. Generalmente ordenamos un oficio a la escuela pues para decirle, oye, sí, tiene la guardia de custodia, pero eso no impide que el otro progenitor pueda acudir, enterarse de las cuestiones escolares de su hijo o hija, preguntar cómo van, cuáles son las actividades que tienen, participar de las actividades de la institución y siempre y cuando pues, no vaya en contra de esas actividades, es decir, no interrumpa horarios. Claro. Cuestiones que puedan afectar al menor, ¿no? Claro, y también que recuerden, en este caso, pues las familias, los padres, que si tienen que intervenir un tercero, como es el caso del juez, para dictaminar quién tiene la guardia y custodia, es porque no se pusieron de acuerdo. O sea, si ellos se ponen de acuerdo y concilian y dicen, bueno, yo creo que es mejor que mi hija se quede contigo, porque pues obviamente yo trabajo todo el día y qué mejor que esté contigo, a que luego la retengo yo aquí, con tal de tener, la tengo con los abuelos, y en dado caso no le estoy dando esa atención y solamente es por contrariar a la expareja. Entonces creo que es bien importante que ojalá utilicen, así como tuvimos la negociación para podernos vivir juntos o casarnos o simplemente formar una familia, pues también negociar con quién se van a quedar nuestros hijos y qué es lo mejor para ellos, ¿no? Creo que no se nos tiene que olvidar esa parte fundamental, por eso entramos, ¿no? Todos los demás terceros, pues a tener que intervenir para decir con quién se van los niños. Y finalmente es esa falta de comunicación que tienen las partes, o sea, ya deciden separarse, deciden divorciarse, pero se olvidan o dejan a un lado a los menores. El comentario que realizaba el maestro Ferman, de las directoras de las escuelas, o sea, hemos tenido que girar oficios para de verdad indicarle a la directora, no le puedes negar el acceso a la escuela. O sea, no puedes hacer eso, no puedes, o sea, tiene la patria potestad otorgada, el cuidado y la custodia la tiene la mamá, pero eso no implica que el señor se pueda inmiscuir en las actividades del menor. Inclusive he hablado tanto con papás, con mamás, de decir, a ver, comparte esa obligación, que no recaiga sobre ti esa responsabilidad, que también la señora haga tareas, que también el señor haga tareas y finalmente, pues que compartan esa obligación. Claro.
Claro, son derechos de las niñas y los niños al final, no es de ellos. ¿El juez puede hablar con las redes de apoyo familiar? Sí. ¿Qué les diría el juez que a los abuelos, a los tíos? Porque a veces no es de que viva nada más mamá, papá, los niños en la No. vivienda. Precisamente la cuestión de la separación de la pareja genera que a veces ya la mamá está viviendo con sus papás otra vez, el señor con sus hermanas, alguna cuestión así. ¿Podemos platicar con ellos? Sí podemos hacerlo. A lo mejor, pues en las entrevistas nada más van a pasar a la entrevista el papá y la mamá, pero digo, finalmente, si vamos a otorgar una guardia y custodia a los abuelos, pues tendremos que entrevistar para saber cuál es ese panorama que tienen, en dónde están los menores, en dónde, o sea, con quién están o bajo el cuidado de quién están, porque a veces pues nos ha presentado menores que me han referido, es que mi primito me pega, es que mi tía me regaña, es que etc, etc. Entonces sí tenemos esa facultad, o mandar a nuestra trabajadora social a hacer los estudios de campo para ver el entorno social en el que se encuentran los menores. Incluso el ordenar estudios psicológicos a las nuevas parejas de los progenitores, porque a veces están el menor viviendo con su mamá o con su papá y con la nueva pareja. Ese es criterio jurisprudencial y estamos obligados los juzgadores a ordenarlo. Es no nada más las valoraciones para A y B, háblese actor y demandado, es las parejas del papá o la pareja de mamá. Y se tienen que hacer las valoraciones. Y están obligados a asistir al consejo de familia, las nuevas parejas de las partes. Mi jueza, ¿qué es lo más complicado de juzgar en el sentido de dictaminar con quién se van los menores? ¿Cómo vive eso una jueza? Pues es una labor, es una labor que la verdad, bueno, a mí me gusta mucho, a mí me apasiona mi trabajo, o sea, las entrevistas a lo mejor es lo que más me gusta y es lo que yo puedo advertir muchas cosas en las entrevistas, como lo referí hace un momento. O sea, nos da, la verdad, pues un panorama abierto en esas entrevistas, o sea, yo me puedo tardar en las entrevistas, no tanto por entrevistar al menor, sino para poder tratar de entender, porque la mínima intervención que se tenga con el menor debe de ser posible. Claro. Pues muchísimas gracias, el tiempo se nos ha terminado, ha sido muy, muy ilustrativo todo lo que nos ha dicho, gracias. muy importante. Muchas gracias, Saúl. Gracias. Es un gusto, Isabel. Jueza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Y gracias amigos por la del invitación. auditorio, No, al contrario, gracias por muchísimas acompañarnos gracias. en esta emisión de Hablando Derecho. Nos vemos a la siguiente. Que tengan muy buena tarde.